Hola amigos, Nicomedes Frías nuevamente con la entrevista de la semana. En esta ocasión tenemos el placer de presentarles a Manuel Ferreira. Él es director de Asuntos Económicos de la Cámara de Comercio de Panamá y vamos a hablar, por supuesto, de algunos panoramas económicos que vienen para el 2023 y un pequeño resumen del 2022. Va a ser una entrevista muy breve pero muy importante con una de las figuras económicas y gremios más importantes de nuestro país. Pero antes de eso vamos a conocer, como siempre, un pequeño perfil del señor Manuel Ferreira. Manuel Ferreira es licenciado en Economía de la Universidad de Panamá, capítulo de honor Sigma Lambda. Posee un posgrado de investigación de política económica en el Instituto Centroamericano de Administración de Empresas, INCAE. Es director de Asuntos Económicos y Asesoría de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá. Actualmente también es asesor técnico de la Cámara de Comercio en el proceso de adhesión de Panamá a la Organización Mundial de Comercio, presente en las negociaciones en Ginebra, Washington y Costa Rica. Ya de vuelta, amigos, don Manuel, bienvenido a las cámaras de AN Panamá para hacer más que nada un esquema, un esqueleto económico de lo que podría venir según su criterio y lo que se ve, por lo menos se perfila a nivel económico de nuestro país. Bienvenido. Bueno, muchas gracias por la entrevista. Mira, la economía panameña no escapa de los impactos de la economía internacional. Y obviamente el 2023 es un año con ciertos niveles de incertidumbre por diferentes temas que pueden estar generando situaciones de desaceleración de la economía global en países europeos, en China y en otros países. De todas formas, nuestro país siempre ha tenido y tiene un modelo económico bastante fortalecido que ha permitido recuperaciones económicas más rápidas. Todos vimos cómo la crisis de 2020, la pandemia, nos afectó de manera relevante. La caída de la economía, más del 17%, fue una de las más altas de la historia económica de Panamá. Pero muy rápidamente empezamos a recuperar la economía, creciendo a 15,3 el año pasado y la expectativa del año, más bien 2021, y la expectativa del 2022, crecer por lo menos superando el 8%, cuidado que hasta el 10%, viendo las cifras oficiales últimas del gobierno. En ese aspecto, señor Ferreira, según su experiencia, lo que ha visto, ¿qué ha sido el detonante para que realmente nos hemos recuperado tan rápidamente? Mire, la recuperación obedece a que nuestra economía, una parte de nuestra economía depende de la demanda externa. Las actividades como el Canal de Panamá, las actividades portuarias, la zona libre de Colón, algo del transporte aéreo, son actividades que dependen de ese mercado internacional. El caso, por ejemplo, de las exportaciones de bienes, incluyendo las exportaciones de cobre, de banana, de madera. Todos esos sectores económicos, mayormente, inclusive en el año 2020, con la crisis y la pandemia, tuvieron niveles de crecimiento mayores al 2019. Lo que sucede es que también nuestra economía tiene otra parte que depende del mercado nacional, como las actividades comerciales, como el sector agropecuario, la industria manufacturera. Son actividades que dependen entonces de este mercado nacional. Esa combinación, esa dualidad de nuestra economía es lo que nos da esa fortaleza. No es solo el mercado nacional, sino que tenemos esas dos, demandas internacionales y nacionales. Y eso nos ayuda a equilibrar y a recuperarnos más rápido. Vimos otros países, por ejemplo, de la región, que tuvieron una caída mucho menor a la panameña en cuanto a lo que sucedió en el 2020 con la pandemia. Pero después sus niveles de recuperación son muy lentos y son crecimientos en algunos casos del 3, 4%. En el caso nuestro, más de 2 dígitos, hasta 15%. Y este año probablemente con las cifras oficiales lleguemos hasta el 10%. Y eso que tuvimos un problemita el año pasado de una ausencia, digamos, por las huelgas y demás, ¿no? Evidentemente,
en el mes de junio que hubo las situaciones de afectación, pero de todas formas la economía, por ese modelo que tenemos, Sí. de esa dualidad, es lo que nos fortalece. Cuando hay una situación externa difícil, nos afecta, pero cuando la situación externa mejora, balanceamos. Sí, exactamente. En cuanto al 2023, señor Ferreira, ¿cuáles serían los detonantes económicos que podríamos esperar en Panamá? Mire, como le señalé, nuestra economía no escapa de los impactos internacionales. O sea, evidentemente, las situaciones, por ejemplo, de la guerra de Ucrania y Rusia, que afectó a todo el globo, también nos ha afectado a nosotros. Muchos de los fertilizantes, muchas materias primas para el área industrial, se incrementaron los precios por esa situación. El otro elemento ha sido la inflación, la subida de los precios de muchos productos, y eso no ha sido solamente en Panamá, en prácticamente todos los países del mundo la inflación ha subido. Es por eso que usted escucha que los bancos centrales de muchos países, la Fed de los Estados Unidos, establece una política de subir los intereses. ¿Para qué? Para desestimular el consumo y desestimular la inversión, porque los niveles de inflación son muy altos. Y eso es otro fenómeno. Pero yo diría que el principal problema que tiene nuestra economía no es un tema de crecimiento económico, es el mercado laboral. La tasa de desempleo que tenemos sigue siendo alta. Y usted sabe muy bien que con la pandemia llegamos casi al 18% sí, de desempleo. Y la última cifra que hay es alrededor del 9,9. Hoy día puede ser un poco menos que eso, pero de todas maneras, en muchas de las actividades económicas, tanto en las grandes empresas como en las medianas empresas, se perdieron empleos. Así que el objetivo principal que tenemos que actuar es sobre la generación de empleo. Ahí preocupa algo, la inversión extranjera con tantos problemas, por ejemplo, el problema de la minera, ¿no? Eso crea una dudas en algunos empresarios para la inversión. ¿Qué podemos hacer para resolver? ¿Cuál sería su mensaje como economista, como parte del sector privado para arreglar este asunto? ¿Algún Mire, consejo? cuando se mide la inversión directa extranjera, hay tres partes de esa inversión. Primero es la reinversión en utilidades. Eso lo hacen las empresas que ya están en Panamá y que reinvierten esas utilidades. Y eso se ha mantenido y ha crecido. Y eso es una buena noticia. El otro componente es la compra de acciones de empresas, que también de alguna manera. Pero el tercer componente que es relevante es las nuevas inversiones. Y en ese renglón es en donde los últimos 3 años no hemos crecido. Y otros países de la región han logrado obtener esa inversión. Entonces, sobre ese ejercicio de atraer nueva inversión, porque como señalé, necesitamos generar empleos, necesitamos que el Estado tenga más recursos para hacerle frente a los temas de salud, educación, seguridad, a todos los temas que conocemos. Así que evidentemente el tema de la inversión extranjera directa y obviamente la inversión nacional, la inversión doméstica, que también es relevante y es donde tenemos que actuar, porque al final de todo ese ejercicio generamos oportunidades para los panameños. ¿Es por eso tal vez que se está incrementando también el empleo informal en Panamá? El fenómeno del empleo informal es un fenómeno que siempre hemos tenido y la realidad demuestra que cuando las actividades económicas mejoran, digamos, en muchos más sectores, esa informalidad empieza a bajar porque la gente busca empleo formal, porque la gente quiere tener su seguro social, su estabilidad. Su estabilidad. Claro. Entonces, el problema que tenemos es ese, que necesitamos actuar, hacer medidas para atraer esa inversión extranjera, para estimular la inversión doméstica y generar empleo. La mayoría de los empleos en este país se perdieron en medianas y en grandes empresas. Hemos visto algún nivel de recuperación a nivel de las microempresas, pero la masa crítica de empleo se ha perdido y ahí es que hay que actuar. ¿Y por qué hay que actuar sobre eso? Yo le puedo decir, por ejemplo, sectores como la construcción o el sector de comercio, generadores de mucho empleo
de personas que no son completamente calificadas están perdiendo esa oportunidad. En la construcción antes había más de 115.000 trabajadores, hoy estamos hablando de aproximadamente unos 80.000 trabajadores y son con cierto nivel educativo. Entonces, darle la oportunidad a esos grupos, generar nuevos sectores económicos que activen la economía es lo que necesitamos, ¿no? Así es. Don Ferreira, la última pregunta. Panamá ha crecido en PIB en el 2022 y se proyecta aproximadamente el 5 al 6% este año, que todos los pronósticos dicen que va a ser bastante difícil para todos. ¿Cree usted que Panamá se empieza a recuperar económicamente? Mire, Panamá económicamente ya se ha estado recuperando. Ok. Y los sectores, evidentemente hay sectores que se han recuperado más rápido, inclusive hay sectores que nunca perdieron. O sea, las actividades logísticas. ¿Cuáles serían, en su opinión, por ejemplo, los que no el canal de Panamá, inclusive en la pandemia, en el 2020 y en el 2021, produjo más que el 2019. Igual pasó en los puertos. Lo mismo ha sucedido en la zona libre de Colón. O sea, que ha habido actividades que han superado antes de la pandemia, o sea, los números que había en el 2019. Hay otros sectores que sí han estado debilitados, como el sector de la construcción, como el sector de turismo. En el caso del sector de la construcción, ya eso venía antes de la pandemia. Así que al final lo que necesitamos es generar nuevas actividades económicas o reactivar actividades económicas. Pero nuestra economía se ha reactivado y lo hemos visto, lo vimos en las fiestas de fin de año, pero eso no significa que no hay una cantidad de panameños y residentes que viven en nuestro país que no han tenido una oportunidad de empleo. Y sobre eso es que todos tenemos que actuar. Muchas gracias. Queremos agradecerle a Manuel Ferreira, economista y también director de Asuntos Económicos de la Cámara de Comercio y Agricultura de Panamá, por su espacio. Últimas palabras, señor Ferreira. No, muchas gracias por todo y como les digo, esta es la tarea fundamental nuestra y la Cámara de Comercio siempre apoyará para la generación y creación de empleo. Bien, muchas gracias nuevamente, señor Ferreira. Nicomedes Frías, nos vemos la próxima semana con otra interesante entrevista aquí en AN Panamá, Agencia de Noticias de Panamá. Hasta luego.